Hola de nuevo, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente aquí con ustedes en esta clase de fisiopatología y el día de hoy vamos a analizar el proceso de la inflamación. Como tú recordarás, en la clase pasada vimos los mecanismos de lesión celular y qué es lo que hace la célula cuando se lesiona, si se repara, se va a apoptosis o se necrosa. Sin embargo, pues hay un proceso del cual no hemos hablado, que es precisamente el proceso de la inflamación. ¿Sale? Entonces, el día de hoy estudiaremos la inflamación, cómo es su proceso, qué intervienen, cuál es la función de la inflamación, ¿sale? Este es un tema bastante extenso. La verdad es que una clase de inflamación no sería suficiente. Entonces vamos a ver los aspectos más importantes y yo te pido que gracias o con apoyo de esta información que yo te dé, pues tú vayas y busques en tu libro. Yo te recomiendo leer un libro de patología. El Robbins me parece un muy buen libro para leer inflamación. Es muchísimo, probablemente vas a ver el capítulo y vas a decir todo eso quiere que lea, pero créeme que eso va a ayudar a que comprendas un poquito mejor, ¿sale? Vamos a hablar un poquito de las generalidades de la inflamación. Número 1. ¿Para qué se inflama el tejido o qué es la inflamación? Número 1, vamos a decir que la inflamación va a ser aquella respuesta de los tejidos que, de acuerdo a Robbins, van a ser tejidos o deben de ser tejidos vivos, obviamente, y que estén vascularizados. Es decir, que tengan un aporte sanguíneo. Que esto va a ser como respuesta a ¿qué? A una lesión. ¿Sale? ¿Y cuál es el objetivo o para qué se inflama? O sea, sí, va a ser la respuesta a la inflamación, pero ¿con qué objeto? ¿Qué es lo que queremos hacer con inflamación? Se quiere, número 1, que se aísle la lesión. Es decir, para evitar que la lesión se extienda. Número 2, va a destruir a los microorganismos que hayan sido causales de la inflamación. También va a inactivar toxinas y también va a iniciar el proceso de reparación. Entonces, si nos damos cuenta, el que un tejido se inflame es benéfico. Sin embargo, obviamente cuando la inflamación se desbalancea o se disregula, pues van a haber complicaciones. Por ejemplo, tú sabes que hay múltiples enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, por mencionar una, ¿no? Entonces es importante conocer el proceso de inflamación para saber cómo es que se lleva a cabo. ¿Sale? Entonces vamos a recordar que para este proceso inflamatorio yo voy a tener dos componentes. ¿Y cuáles son estos dos componentes? Pues muy fácil. Los vasos sanguíneos y las células. Ojo, en este momento tú debes tener un conocimiento sólido sobre qué son los vasos sanguíneos, qué es una arteria, qué es una arteriola, qué es un capilar, cómo están conformados histológicamente y también conocer las células que se encargan de la defensa del cuerpo. Es decir, tú debes mínimo conocer los leucocitos, que es un neutrófilo, que es un basófilo, que es un eosinófilo, que es un monocito, que es un macrófago, que es un linfocito, que es una plaqueta. O sea, conocer estas células ayuda a que nosotros podamos comprender con mucha mayor rapidez el proceso inflamatorio. ¿Sale? Entonces, si tú no sabes qué son las células que acabo de mencionar, sería importante que investigues cuáles son. ¿Sale? Ahora bien, se utilizan dos componentes, como te había dicho, los vasos y las células, pero también vamos a tener mediadores de la inflamación. Es decir, no todos son células. También van a haber sustancias químicas, que van a ser precisamente proteínas y van a ser factores o productos, que pueden ser sintetizados previamente, se pueden sintetizar en el momento o que pueden estar inactivos y que en el momento de la inflamación se activan. ¿Sale? Obviamente la respuesta inflamatoria puede ser de dos tipos, puede ser la localizada o también la podemos tener una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sale?
debemos recordar que así como inicia también finaliza, es decir, va a haber una secuencia de eventos que van a hacer que la inflamación termine, porque obviamente mi cuerpo también produce sus propios antiinflamatorios. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a estar también ligado al proceso de cicatrización, ¿sale? Vamos a ver que va a haber mediadores que ayudan a la cicatrización. Por último, recordemos que un fin de la inflamación es proteger, ¿sale? Se quiere proteger al cuerpo. Obviamente, como te dije, hay ocasiones en que la inflamación produce más daño que beneficio, como en la artritis reumatoide. Y no, lo último es que puede ser inflamación de tipo aguda o inflamación de tipo crónica. Vamos a ver en este momento únicamente la parte aguda. Ya se quedará como actividad que tú revises la inflamación crónica, pero con que entendamos el proceso inflamatorio agudo, pues vamos a tener ya una gran ventaja. Acuérdate, número uno, que la inflamación pues ha sido reconocida desde muchísimo tiempo atrás, y existen los llamados signos clínicos de la inflamación, que son 5. Los principales eran 4 y se le agregó un quinto, pero la inflamación se caracteriza por, número 1, calor. Número 2, se caracteriza por rubor o eritema. Número 3, se va a caracterizar por tener edema. Se va a caracterizar porque va a haber dolor. Y el quinto y último que se describió es que hay una pérdida de la función. Entonces nosotros podemos distinguir un área que se está inflamando porque aumenta su temperatura, se ve roja, se ve edematosa o inflamada, duele y pierde su función. Eso es muy simple. Si tiene calor, rubor, tumor, dolor, prácticamente esa área está inflamada. Y esos son los signos clínicos de la inflamación. ¿Y a qué se debe que el tejido se inflame? ¿Cuál es su etiología? Infecciones. Por ejemplo, cuando hay una infección de garganta, no se pone caliente, roja, aumenta de tamaño y duele la garganta cuando se inflama. Ahí tenemos los datos de la inflamación. Infección. Puede haber inflamación como consecuencia a la necrosis, como consecuencia a la isquemia, como consecuencia a un trauma. ¿Quién no ha ido corriendo? Se falsea, se esguinza y hay en el tobillo casi siempre, te esguinzas del tobillo, aumenta de tamaño, se pone caliente, se pone rojo, duele y ya no puedes caminar, ya hay pérdida de la función. Ahí está un ejemplo de causas de inflamación. También puede ser por cuerpos extraños, por ejemplo, una sutura o una reacción inmune, que puede ser a un agente externo o a un agente propio, que serían las situaciones de autoinmunidad. Entonces, para que esto ocurra, pues hay una secuencia de eventos muy importantes. Voy a mencionarlas poco a poquito con la idea de que la vayamos comprendiendo de manera fácil y sencilla. Número 1, ¿qué necesitamos para saber que se requiere una respuesta inflamatoria? Muy fácil, identificar el daño. Entonces, como primer paso, se debe identificar que hay daño o que hay una infección. O sea, identificar al microorganismo que esté haciendo lata en mi cuerpo. Y todo esto se debe gracias a que las células, todas las células en su membrana, van a tener receptores. ¿Sale? En este caso, van a ser receptores contra patógenos o contra áreas dañadas. Entonces nosotros aquí podemos identificar un tipo de receptor que se llaman receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL
van a ser aquellos receptores más estudiados, que de hecho son los más estudiados, pero los receptores TOL van a identificar microorganismos. Si hay un microorganismo que por ahí ande, especialmente bacterias, pues los receptores TOL van a reconocer que hay algo que ahí no debe de estar. ¿Sale? También hay sensores de daño celular que identifican cuando existe algún daño en la célula, si se dañó la membrana, si se dañó la mitocondria, si se dañó el núcleo, identifican químicamente una estructura proteica o una estructura química que no deba de estar en algún lugar específico, por ejemplo citoplasma, y esto desencadena que se formen o se activen los llamados inflamosomas. Se activan los inflamosomas y esto desencadena la producción de una sustancia química que más adelante vamos a ver qué es, que se llama interleucina 1, y que la interleucina 1 va a funcionar como un proinflamatorio. Es decir, vean cómo es que estos receptores van a condicionar que empiece una respuesta inflamatoria. Pero también se encuentran otros, como cuáles, como el complemento. El complemento, vamos a ver complemento. Vamos a ver más adelante que el complemento va a ser una secuencia de proteínas, más de 20, que van a funcionar como cascada para identificar sustancias extrañas, ¿sale? Y que ayudan precisamente a la cuestión de inmunidad. Entonces el complemento pues también funciona como una parte que identifica el daño, o también los anticuerpos, ¿sale? Todas estas sustancias pues van a identificar sustancias extrañas y van a iniciar toda la secuencia de la inflamación. En este caso vamos a hablar de la inflamación aguda. En la inflamación aguda, una vez que se identificó el daño, es decir, ya que pasó este paso, ocurre lo siguiente. Hay dilatación vascular, hay cambios en la microvasculatura y va a haber migración leucocitaria. ¿Sale? Y esto va a generar que haya una fuga de líquido, y es lo que voy a tratar de explicarte en la siguiente tablita. Imagínate que aquí tenemos un vaso sanguíneo que está formado por múltiples células. Ahí vamos a poner a las celulitas. Aquí vamos a poner otro vaso sanguíneo. Aquí también están las celulitas. Y pues este vaso sanguíneo tiene determinado calibre, ¿no? Allá ya están las células. Entonces, cuando empieza el proceso inflamatorio, este vaso sanguíneo cambia su morfología y supongamos que los espacios que existen entre las células se vuelven un poquito más amplios. Y eso hace que el líquido que está contenido dentro del vaso se fugue a un tercer espacio. Acuérdate que tuviste en fisiología que existe el espacio intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, el espacio intracelular, que es aquí donde estoy marcando esta tachecita, y existe el espacio intersticial, que es el espacio que existe entre las células. Entonces va a haber fuga de líquido y que esto va a formar el edema. Entonces recordemos que el edema va a ser un exceso de líquido en el espacio intersticial. ¿Sale? Dependiendo de sus características químicas hay de dos tipos. Tenemos el exudado y el trasudado. El exudado tiene una alta concentración de proteínas, mientras que el trasudado tiene una menor concentración de proteínas. Entonces, exudado, gran cantidad de proteínas; trasudado, poca cantidad de proteínas. ¿Sale? Y esto pues tiene, pues nos explica muchas cosas. Pues el exudado hay restos celulares, etcétera, mientras que el trasudado simplemente es líquido. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues muy fácil, hay una secuencia de eventos. Cuando aquí ocurre una lesión,
el vaso sanguíneo se dilata. Se vasodilata. Es decir, de ser así chiquito, se vuelve más grandote. Al hacerse más grandote, esto hace que aumente el flujo sanguíneo a esa región que fue lesionada. Si aumenta el flujo sanguíneo, esto va a condicionar que exista fuga de líquido, ¿sale? Y como hay fuga de líquido, va a haber un exudado, ¿sale? Ahora, como empieza a perder líquido, o sea, imagínate que aquí tenemos la sangre y tiene determinado porcentaje de agua. Por poner un número no significa que eso sea. Imagínate que tiene un 10 de agua. Y como se fuga, ahora después del fuga de agua queda un 3 de agua. ¿Qué significa? Que se concentra. Hay un aumento en la concentración de la sangre, es decir, se vuelve más viscosa. Al aumentar la viscosidad de la sangre, empieza a ocurrir algo que se llama estasis. No éxtasis, no, eso es otra cosa. Hay estasis. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a frenar la sangre, que empieza la sangre a caminar más lento dentro de los vasos sanguíneos. Y como empieza a caminar un poquito más lento, pues esto hace que se empiecen a amontonar, si así lo quieres decir, o que se empiecen a acumular neutrófilos. Acuérdate, los neutrófilos son células de la sangre que se encargan de destruir bacterias, ¿sale? Entonces, los neutrófilos empiezan a aumentar su concentración en el vaso sanguíneo, empiezan a pegarse al vaso sanguíneo. Imagínate que aquí, en el vaso sanguíneo, se empiezan a acumular los neutrófilos y se empiezan a marginar. ¿Qué significa? Que se colocan al margen del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque después, a través de distintos procesos, esta célula se fuga del vaso sanguíneo y va a llegar al tejido, ¿sale? Llega al tejido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y pues esto se va a hacer a través de múltiples sustancias. Van a haber mediadores químicos que van a producir que exista esta vasodilatación, que exista esta éstasis. Y podemos encontrar sustancias químicas como la histamina, bradicimina, leucotrienos, etc. Hay muchas sustancias que van a propiciar lo que te acabo de explicar y vamos a verlas poco a poquito, ¿sale? Algo importante aquí es que si te das cuenta, en el espacio intersticial, en esta región que estoy iluminando, se empieza a llenar de líquido, es decir, hay líquido aquí fuera del vaso sanguíneo porque existe fuga. Este líquido va a ser drenado por los linfáticos. Acuérdate que existe un grupo de circulación, que es la circulación linfática, que se va a encargar de reabsorber este líquido. Y pues dentro de este reabsorbe, pues también se lleva entre la corriente, se lleva las sustancias que provocaron daño. Entonces puede haber inflamación de los vasos linfáticos y por eso hay linfadenitis, es decir, que los ganglios linfáticos aumentan su tamaño y por eso cuando tenemos infecciones de garganta se palpan los ganglios linfáticos y eso es como consecuencia de que pues la linfa empieza a viajar, ¿sale? Estamos hablando ahorita del vaso sanguíneo, ¿sale? No del vaso órgano, no, de los vasos sanguíneos. Y te dije que había células. Bueno, pues cuando hay un proceso inflamatorio hay reclutamiento de células. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que se recluten? Que se atraen al sitio de lesión, células blancas. ¿Cuáles células? Por ejemplo, si son bacterias, van a atraer neutrófilos. Si son virus los que condicionan la inflamación, se van a atraer linfocitos. Si son reacciones de alergia, se van a atraer eosinófilos o basófilos. También si hay parásitos, se atraen eosinófilos, ¿sale? Y por ejemplo, si el proceso es de necrosis,
Inicialmente se atraen neutros, pero posteriormente se traerán monocitos. ¿Sale? Por favor, revisa cuáles son estas células, porque vamos a estar hablando muchísimo de ellos. ¿Sale? Muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Como te decía, aquí está el vaso sanguíneo. Entonces llega primero la célula y se pega aquí. Es decir, hay una marginación. Se margina. Una vez que margina, se tiene que adherir. Se adhiere. Y se adhiere gracias a proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas de adhesión. ¿Como cuáles? Aquí vamos a tener proteínas del tipo integrinas y proteínas del tipo selectinas. Así se llaman, ¿eh? Esas moléculas van a provocar que poco a poquito esta célula, que a lo mejor está por aquí, se pegue y atraviese para encontrarse ahora en el espacio intersticial. Cuando esta célula blanca, llamémosle neutrófilo, pasa a través del vaso sanguíneo y llega a los tejidos, a esto se le llama diapédesis. ¿Sale? Es la diapédesis. Y ya una vez que la célula ya se encuentra en el tejido, tiene que ir hacia el sitio de lesión. ¿Y cómo sabe la célula a dónde tiene que ir? Muy fácil, gracias a un proceso que se conoce como quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? ¿Has visto la caricatura del perrito que tiene hambre y de repente alguien saca un pastelito por la ventana y el aroma del pastelito llega al perrito y el perrito llega flotando al pastel? Eso es quimiotaxis. Las células o las células dañadas, como los microorganismos, secretan sustancias que atraen a las células blancas. Entonces tenemos sustancias quimiotácticas, que van a ser los productos de las bacterias, que pueden ser, o también pueden ser, mediadores químicos endógenos, es decir, sustancias que se produzcan dentro del cuerpo. Pueden ser fragmentos del complemento, pueden ser sustancias que provengan del ácido araquidónico, o también otras sustancias que son las quimiosinas. Todas estas sustancias atraen a las células. Y una vez que la célula blanca, en este caso el neutrófilo, llega al tejido, por quimiotaxis llega al lugar donde existe un daño, ¿qué crees? Ahora estas células, van a fagocitar al agente extraño. Si es una célula dañada, si es una toxina, si es un parásito, o sea, lo que sea, lo van a empezar a fagocitar. Lo reconocen, lo fijan a su membrana, lo engloban y ¡pum!, se lo comen. Y ya dentro de estas células pues habrá diversos procesos químicos que ayudarán a que se destruyan. Y la fagocitosis se apoya de algo que se llaman opsoninas. Es decir, que se marquen a las sustancias extrañas. ¿Y cómo se marcan? Pues fácil, se marcan con la inmunoglobulina G o con la fracción C3b del complemento. Estas son opsoninas. Entonces imagínate que de repente el cuerpo produce sustancias químicas que van a amarrar a las sustancias extrañas para que sea más fácil atraparlas. Y estas son las opsoninas. Acuérdate, las principales opsoninas son la inmunoglobulina G y la fracción C3b del complemento. Ahora bien, evidentemente, imagínate que es como una lucha entre las células buenas, las células malas, y pues obviamente puede haber un daño colateral, ¿sale? O sea, siempre puede ser que pues las células que se encuentran a un lado pues sufran daño, porque estas células, o sea, investígate qué sustancias químicas tienen todas estas células en el interior de sus gránulos, y tienen múltiples sustancias reactivas de oxígeno que van a producir pues radicales libres, y tú ya vimos en la clase anterior que los radicales libres también lesionan las células. Entonces pues estas células son de cuidado, o sea, tienen grandes armas en sus gránulos. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, una vez que el proceso inflamatorio inició, pues también debe de haber una secuencia de término.
va a haber una secuencia de término de la inflamación. Y esta secuencia de término pues le dice al cuerpo, ¿sabes qué? Pues yo ya acabé con la sustancia extraña, ya es momento de empezar a reparar. Entonces el cuerpo humano empieza a producir antiinflamatorios naturales, que nada tienen que ver con los fármacos antiinflamatorios que nosotros utilizamos. Específicamente a estos grupos se les llaman lipoxinas, ¿sale? Se empiezan a producir lipoxinas, empiezan a producirse ciertas citocinas, que también son señales de determinar qué es el factor de crecimiento transformante beta. Factor de crecimiento transformante beta, déjame te lo escribo como está en inglés, ahí está. Factor de crecimiento ground transformante beta y la interleucina 10 van a ser sustancias que van a apoyar al término de la inflamación y también la disminución o la inhibición del factor de necrosis tumoral, ¿sale? Todas estas sustancias pues van a indicarle al cuerpo que ya fue momento de que la inflamación concluya, ¿sale? Y entonces ya vimos rápidamente, porque la verdad fue muy rápido, ya vimos rápidamente cómo el vaso sanguíneo pues sufre ciertos cambios para que exista este proceso inflamatorio y que hay células que se encargan de este proceso inflamatorio. Sin embargo, algo muy importante, porque lo vamos a ver en farmacología, son los mediadores, ¿sale? Los mediadores químicos de la inflamación. Y tenemos varias sustancias. Número 1 tenemos a la histamina y la serotonina. Estas sustancias son preformadas en los gránulos de muchas células. Por ejemplo, la histamina se encuentra en los mastocitos, los basófilos, la plaqueta. A diferencia de la serotonina, a lo mejor se encuentra más en las plaquetas. Lo que van a hacer estas sustancias es vasodilatar. Estas sustancias dilatan las arterias y aumentan la permeabilidad. ¿A qué me refiero con permeabilidad? Que es más fácil que el líquido escape de los vasos sanguíneos a el intersticio. A eso me refiero, ¿sale? Y otras sustancias que también van a ser mediadores son los metabolitos o las sustancias que proceden del metabolismo del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso, de 20 carbonos y es un ácido poliinsaturado. Por eso se le conocen a todas las sustancias que provienen del ácido araquidónico como eicosanoides. Acuérdate tus clases de bioquímica, tus clases de química orgánica de la preparatoria. Tú viste los alcanos, alquenos, alquinos. Viste cuando eran de 20 carbonos se llamaban eicosa. Eicosa significa 20. Entonces los eicosanoides pues son productos de este ácido graso que tiene 20 carbonos. ¿Sale? Este ácido graso, el ácido araquidónico, se encuentra en la membrana de las células y para ser liberado necesita de una enzima que se llama lipooxigenasa. Gracias a la lipooxigenasa es que el ácido araquidónico se desprende de las membranas y gracias a otras enzimas produce mediadores químicos de la inflamación, que van a ser los que vamos a estudiar ahorita. ¿Qué mediadores químicos tenemos? Número 1 tenemos a las prostaglandinas. Las prostaglandinas provienen del ácido araquidónico, pero necesita que exista otro paso más bioquímico y se requiere una enzima que se llama ciclooxigenasa, que tenemos la ciclooxigenasa 1 o la COX-1 y tenemos a la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 está presente en los procesos inflamatorios, pero también está presente en cuestiones fisiológicas, como cuáles, protección gástrica principalmente, ¿sale? Y la COX-2, bueno, aquí vamos a ponerle más fisio. Y la COX-2 netamente se encarga únicamente de procesos inflamatorios. Esto es importante porque este es un objetivo terapéutico de los antiinflamatorios no esteroideos. Cuando veamos farmacología de la inflamación, vamos a ver que existe un grupo de fármacos que se llama antiinflamatorios no esteroideos que inhiben a las ciclooxigenasas, ¿sale? Y pues ahí también se encuentran múltiples efectos adversos de los AINES, especialmente los que no son selectivos, ¿sale?
Entonces tenemos a las prostaglandinas y pues vamos a tener una gran cantidad de prostaglandinas. Tenemos a los tromboxanos. Los tromboxanos van a estar muy relacionados con la agregación plaquetaria. Por eso cuando damos un AINE, las personas sangran porque las plaquetas no funcionan de manera correcta. Tenemos a la prostaciclina. Y la prostaciclina es un vasodilatador. Al igual que la prostaglandina D2, la prostaglandina E2. Estos producen vasodilatación. Tenemos otra prostaglandina que es la prostaglandina F2 alfa, que esta se va a encargar de la contracción de músculo liso uterino y también del músculo liso bronquial. Y pues hay otras prostaglandinas que también van a ser mediadoras de la fiebre y del dolor. Por eso es que muchos fármacos antiinflamatorios no esteroideos se utilizan como parte del tratamiento de la fiebre y parte del tratamiento del dolor. ¿Sale? Eso es algo muy importante. También tenemos otros mediadores químicos que son los leucotrienos. Los leucotrienos tienen actividad sobre el músculo liso, especialmente el músculo liso bronquial, y estos son como consecuencia o se liberan gracias a otra enzima que es la lipooxigenasa. Gracias a la acción de la lipooxigenasa, o para los cuates también la podemos encontrar en los libros como LOX. La LOX pues también es la que permite la producción de leucotrienos. Y los leucotrienos, aparte de tener actividad sobre el músculo liso, pues van a producir vasoconstricción. También van a producir broncoespasmo. Y pues esas son de sus principales funciones. ¿Sale? Ahora bien, hay otros mediadores que son las citocinas y las quimiosinas, que tienen las siguientes funciones. Las citocinas son producidas por macrófagos y por linfocitos. Y ya habíamos visto que las quimiosinas pues son un tipo de citocinas que su función es la quimiotaxis. Atraen a otras sustancias, ¿sale? Quimiotaxis. Tenemos otras citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estas dos son de las principales citocinas en el proceso inflamatorio. Van a activar al endotelio, activan a los leucocitos, activan a los fibroblastos. En el caso de los fibroblastos es para que ya se empiece a reparar la lesión, inducen la respuesta aguda de la inflamación. Y pues también el factor de necrosis tumoral está encargado de la regulación de la masa corporal, ¿sale? Y por último, otra cosa que hemos estado viendo, que es el complemento, que es el conjunto de más de 20 proteínas, como te había dicho. Se producen en el hígado, se van a encontrar en la sangre, circulando de manera normal y tranquila, y que cuando se activan van a generar una respuesta, ¿sale? Los más importantes se conocen desde el C1 a C9, son los que más importancia tienen, y pues que esta cadena o esta secuencia de eventos del complemento se puede activar mediante 3 vías. Se encuentra la vía clásica, tenemos a la vía alternativa y tenemos a la vía de la lectina. Entonces la vía clásica se activa gracias a que la fracción C1 del complemento se une a un complejo antígeno-anticuerpo. La alternativa, que hay los polisacáridos de la membrana de algunas bacterias, activan a la lectina, o que el C1 se activa con los carbohidratos de membrana de las bacterias. Esto condiciona que se active el complemento y específicamente se active el C3.
Y esta activación de C3 lleva la consecuencia de múltiples cosas. Como, ¿qué es lo que hace el complemento? El complemento promueve la lisis de células, promueve la inflamación y también opsoniza. ¿Qué es lo que habíamos visto? Que de las opsoninas pues se encuentra una fracción del complemento. Entonces, en resumen, si te das cuenta, la respuesta inflamatoria es una secuencia de pasos completamente impresionante cuya finalidad va a ser retener, mantener el daño aislado, destruir las sustancias o el factor que me haya producido el evento inflamatorio y posteriormente la recuperación del tejido. ¿Sale? Entonces espero que esta explicación, aunque haya sido un poco breve, a lo mejor un poquito rápida, te ayude a que comprendas aún más el proceso inflamatorio. Recuerda que espero que con esto tú te vayas a tu libro, repases tu libro, Fisiopatología de Port, acuérdate, lee ahí la respuesta inflamatoria. Espero que sea de ayuda el video, que te ayude a comprender mejor el texto, porque con este trabajo o con este video vamos a hacer una comparativa entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. ¿Estamos de acuerdo? Pues por cualquier duda yo estoy para ustedes, ya saben, mis alumnos tenemos contacto directo. Si tú tienes alguna otra duda, déjala aquí en los cuadritos de comentarios y con mucho gusto en el tiempo libre o ratito libre que tenga, yo te respondo las dudas que tengas, ¿sale? Pues fue un gusto, nos estamos saludando. Acuérdate que el siguiente video va a ser la fisiopatología de la fiebre. Bye bye.